En Juan capítulo 15 hemos estado mirando lo que el Señor Jesús está diciéndole así, cara a cara, a sus discípulos. Por lectura juiciosa de la palabra, tú y yo ya sabemos que eso ocurrió hace 2000 años, que el Señor Jesús ya fue a la cruz, que el Señor Jesús ya fue sepultado, que el Señor Jesús ya fue resucitado por el Espíritu de vida, que el Señor Jesús anduvo con los discípulos 40 días después de su resurrección, hablándoles acerca del reino, que el Señor Jesús ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién nos va a enseñar todas estas cosas acerca del Padre y del Señor Jesús? A nosotros los creyentes, que a 2000 años de tiempo de estos hechos ya ocurridos, en nuestra respectiva generación va a ser vivo eso para nosotros. En el versículo 1 de Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros estas cosas? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién entonces nos indicará si estamos llevando fruto o no, si necesitamos ser limpiados o no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo puedo verificar si realmente soy limpio por esa palabra que el Señor Jesús habló? ¿Quién me va a enseñar a mí eso? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién nos va a enseñar permanencia en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo verificar como persona nacida de nuevo si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo renovar entendimiento? Es decir, si realmente estoy haciendo una lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras conforme al Padre, al Señor Jesús quieren. ¿Quién me va a enseñar eso? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo puedo verificar si en mi actuar diario, constante, minuto a minuto, hora a hora, estoy permaneciendo en el Señor Jesús o estoy separado de Él? ¿Quién me va a enseñar eso? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quién me va a enseñar a mí si estoy siendo un pámpano cortado y que va a ser echado al fuego o realmente permanezco? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién me va a enseñar cómo pedir conforme a la voluntad del Padre, para entonces yo pedir como quiero, ya que quiero lo que Dios quiere? ¿Cómo sé si estoy queriendo lo que Dios quiere? ¿Quién me va a enseñar eso? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién realmente me va a certificar que soy un discípulo del Señor? ¿Quién va a dar testimonio a mi espíritu, a mi alma, de que realmente soy un discípulo de Jesús? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo sé si realmente el Padre me ama?
¿quién me va a indicar si realmente el Señor Jesús me ha amado? Es más, ¿cómo sé quién me va a decir si realmente yo, como persona, amo al Padre y amo al Hijo? ¿Quién? Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién me va a enseñar a mí esa permanencia? Es que no estamos hablando de un curso que se puede tomar en una institución y entonces pueden darme un certificado de permanencia, ni un grado de discípulo, ni una constancia de ágape. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién me va a enseñar si lo que realmente siento es el fruto del Espíritu Santo manifestado en gozo en mi vida? O si simplemente tengo un espejismo mental y lo que pasa es que soy una persona muy positiva, que he escuchado muchas charlas de pensamiento positivo y entonces soy un entucador de esos pues que va siempre para adelante a pesar de todas las cosas que ocurren y nadie me baja el ánimo. ¿Cómo puedo verificar? ¿Quién me va a verificar si lo que tengo es gozo y no un sentimiento humano? Como lo tienen muchos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo puedo saber si realmente yo estoy agapando a los demás o les estoy fingiendo? ¿Quién me va a enseñar eso? ¿Dónde lo puedo verificar? ¿Con quién lo puedo verificar? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Caramba, ¿quién me va a enseñar a mí si realmente soy amigo de Dios? El mismo Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas para un hombre llamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. ¿Cómo sé si yo soy un Teófilo? Y si Dios es mi amigo, ¿cómo sé realmente si cuento con la amistad del Señor Jesús? ¿Quién me va a enseñar eso? ¿Quién me lo va a verificar? Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién me va a decir si realmente todo lo del Padre ya lo sé y me ha sido dado a conocer y no es una pretensión intelectual mía por haber leído mucho la Biblia varias veces, una docena de veces, cientos de veces, miles de veces y entonces ¿quién me va a verificar que no es un orgullo de lectura intelectual mío el que me hace creer que sé todo lo del Padre? ¿Quién me va a certificar que realmente conozco al Padre y soy conocido por el Padre? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo sé si he sido elegido? Que no vaya a llegar yo a la presencia y me digan, ¿y usted quién es? Está en la puerta equivocada, en la fila incorrecta. ¿Cómo puedo llegar tranquilo al tribunal de Cristo en donde serán calificados mis servicios? Cuando estoy hablando de mí y de cómo y de quién me va a, estoy personalizándote a ti en esta pregunta. ¿Quién te va a decir, adelante, buen siervo fiel, aunque ya no te llamo siervo, sino que eres amigo, entra al descanso y al reposo de tu Señor? ¿Quién me va a decir que voy bien? ¿O llegaré allá sin tener realmente certeza de mi salvación, por lo menos? Y si llevé fruto o desperdicié mi vida después de haber oído de Cristo y seguí mi rumbo simplemente con un baño de religión y me engañé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo puedo tener esa certeza de que cuando voy al trono de Dios lo que le pido me lo va a dar? Y no estar jugando al tiro al blanco en las oraciones. ¿No te has sentido muchas veces así? Que sí estás orando, estás consciente de que hay alguien que corresponde a las oraciones, pero está por allá, sí, mira, sí iré, sí obtendré.
Que no sea como un juego de azar, una lotería, que lo que le pida al Dios del cielo puede que me lo dé, puede que no me lo dé. No, llegar uno a la certeza, esto que le estoy pidiendo al Padre, lo pido y sé que vendrá. ¿Quién me va a certificar a mí eso? Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cómo puedo saber si realmente el mundo me aborrece? ¿Cómo puedo saber si lo que la gente hace en favor o en contra mío es porque el sistema como tal me aborrece? ¿O será que el mundo me ama porque no estoy causando ningún impacto, porque realmente no estoy llevando ningún fruto? ¿Quién me va a decir si realmente? Otro ser humano, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, una junta directiva. ¿Será que otro ser humano a mí me puede dar certeza del asunto? Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cómo puedo tener certeza de esto? Si cuando le hablo a otras personas del Evangelio y esas personas comienzan a caminar en el Evangelio, si las estoy enrutando realmente en lo que es, si les estoy enseñando realmente lo que el Padre me mandó a enseñarles, ¿quién me va a ayudar en esa situación tan delicada? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Será que mis sufrimientos son por el nombre del Señor Jesús? ¿O son que estoy recogiendo consecuencias o secuelas de mi vida en la carne? Y entonces yo puedo estar pensando que estoy sufriendo por el nombre del Señor Jesús y resulta que estoy sufriendo es por mis pecados. ¿Quién me va a enseñar a mí eso? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cómo puedo estar seguro de que ya no tenga pecado? Y si realmente sí creí en que el Señor Jesús ha venido y realmente sus palabras, las que Él habló, están en mi vida. ¿Quién me va a certificar eso? Esa certeza, esa claridad completa. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cómo puedo saber yo si realmente la raíz de pecado ya no está en mi vida? Y si tengo la fortaleza para hacerle frente a los pecados que van a venir a acecharme. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. ¿Cómo puedo yo? ¿Quién me va a decir a mí? Si entro ahí a calificar en que el que me haga más daño a mí le estará haciendo daño al Señor Jesús y al Padre, así como cuando el Señor Jesús le reclama a Pablo, siendo Saulo, diciéndole, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo la iglesia, por lo tanto el Señor Jesús se sentía perseguido. ¿Será que cuando la gente a mí me persigue, el Señor Jesús se siente perseguido también? ¿Quién me va a garantizar a mí eso? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Cómo saber si no estoy en ese rubro de los que aborrecieron al Señor Jesús y al Padre por no reconocer las obras que el Señor Jesús hizo? ¿Quién me va a certificar eso? Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Observa que la pregunta reiterada que he hecho en el transcurso de estos 25 versículos es ¿quién? No estoy preguntando ¿qué? Alguna persona con un matiz religioso puede decirte, no, es que tienes que ayunar
muchos días para poder entrar en comunión con el Padre. Eso es un qué, algo que se hace. No, es que tienes que leer la Biblia muchas veces para poder tener como una noción del mapa de Dios. Ese es un qué, se llama lectura. No, es que debes congregarte casi que de lunes a lunes, sin faltar ni una sola vez, allá en el templo o en el lugar donde te congregues. Ese es un qué, eso se llama ir a un lugar. No, es que debes pertenecer a un grupo de personas religiosas para que... No, ese es un grupo. Yo estoy preguntando es ¿quién? Estoy preguntándome ¿quién? El Señor Jesús, como que muy consciente de esta situación y sabiendo que en unos capítulos nos va a dejar porque va a ir a la cruz. Estoy situándome con el casco de la fe allá en hace 2000 años. Le suelta entonces algo tremendo que viene anunciando inclusive casi que capítulo tras capítulo de todo el Evangelio de Juan. Y entonces el versículo 26 se levanta como un gran mojón. Y el mismo Señor Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Escúchame bien. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. El Padre, pues, está sentado al lado del Señor Jesús. ¿Son omniscientes, son omnipresentes, son todopoderosos? Sí. Pero, por alguna razón, que posiblemente nosotros lleguemos a entender en un mayor o menor grado, pero en su totalidad, pienso que necesitaremos varios siglos de eternidad para poderlo captar. ¿Por qué el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, el abogado, se puede traducir, el defensor, el intercesor, el paracleto? Me está hablando de Dios mismo. Es decir, así como el Padre, que es Dios, envió a su Hijo, el Señor Jesús, que es Dios, ahora el Señor Jesús, antes de partir, me habla del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces me muestra acá una continuidad de la labor de nuestro Dios Trino, para que nosotros tengamos la certeza y la respuesta real y sincera a todas esas preguntas que tú puedes enumerar desde el versículo 1 al versículo 25, que en primera persona me tomé la libertad de hacernos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. O sea, no sé si la palabra regalo abarque. Utilicemos mejor doria. El Señor Jesús dice, el Consolador, a quien yo os enviaré. Y uno podría decir, qué bueno, el Señor Jesús, que es Dios, me envía al Espíritu Santo, que es Dios, pero aquellos que luchan por buscar un versículo en donde mirar a nuestro Dios Trino, con este versículo 26, ni siquiera completo, en el 26a tienen. Pero cuando venga el Consolador, que es Dios, a quien yo enviaré, el Hijo, que es Dios, del Padre, que es Dios. Básicamente es que así como el Padre envió al Hijo, y ahora asciende o va a ascender, después de la resurrección, entonces ahora el Señor Jesús me dice, aunque la labor está concluida, la obra de gracia que el Padre me envió a hacer, a representarlo, a entregarles todo lo que tenemos,
en el espacio-tiempo que ustedes se mueven, seres humanos, es necesario que haya una continuidad mientras hay la apertura a la eternidad completa, abierta. Entonces aquí tenemos algo tremendo. Dios, el Padre, sentado con el Señor Jesús en el trono, se privan, estoy usando las palabras que el lenguaje me permite para darme a entender, de la presencia directa del Espíritu Santo. Abro un paréntesis, claro que creo que el Espíritu Santo es omnisciente y es omnipresente y puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero te estoy hablando desde que no están los tres en el trono porque motu propio ellos han decidido que esta compañía de los hijos e hijas nacidos de nuevo durante todas estas generaciones necesita un acompañamiento cercano. Aquí no estamos hablando de un Moisés que recibió por medio de ángeles el pacto antiguo, el antiguo pacto, la ley del Sinaí. No. Aquí estamos hablando de que esta situación es tan gloriosa, tan delicada, que necesita la veeduría misma de Dios en el acompañamiento generación tras generación para aquellos que, como hijos e hijas, formamos la familia del Padre. Y entonces Él mismo se apersona, el Espíritu Santo. ¿El Señor Jesús es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿Pueden responder a nuestras oraciones? Claro, ellos son Dios. Pero el acompañamiento de este espacio-tiempo entre la primera venida del Señor y su retorno se lo ha abrogado el Espíritu Santo, y con Él es con quien debemos tener comunión. Teniendo comunión con Él, tendremos automáticamente comunión con el Hijo y tendremos comunión con el Padre. El Consolador que yo os enviaré del Padre. Y con respecto a eso dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Espíritu de verdad es otra forma de decirle Espíritu Santo. Y procede del Padre porque nada está por fuera de la perfecta armonía del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo más que un juego de palabras, es una intimidad de familia. En ese orden de ideas, entonces podemos mirar que cuando usted y yo necesitamos testimonio, veracidad de si lo que estamos haciendo es del reino o no es del reino, el Señor Jesús dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y nos acaba de decir que Él lo va a enviar, Él, el Espíritu Santo, da testimonio acerca de Jesús. Es decir, así como Jesús dio testimonio del Padre, ahora el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dará testimonio de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, en su accionar como Dios, aquí entre nosotros, es el que sustenta a la iglesia en toda esta parafernalia llamada sistema del mundo caído. Y no solamente viene a abogar por nosotros, sino que nos extiende la mano a través de todo nuestro iterín humano, temporal, para llevarnos a puerto seguro, porque con el Señor Jesús nos hemos montado o nos han subido casi que del pelo a la barca de la salvación, pero al puerto seguro nos lleva el Espíritu Santo. ¿El Señor Jesús lo pudo haber hecho? Sí. ¿El Padre lo pudo haber hecho? Sí. Ellos son Dios. Pero el Espíritu Santo es el que ahora tiene esa comisión. Él dará testimonio acerca de mí. Y mira lo que dice el Señor Jesús: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, le dice a los discípulos de hace 2000 años, ustedes son mis testigos. Y les dice que son testigos desde el principio porque lo vieron allá desde Juan capítulo 1.
Entonces, todo gira en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos simples beneficiarios de la gracia de Dios. O sea, nosotros no descubrimos absolutamente nada, somos simplemente beneficiarios. Entonces, mira que la Escritura, por provenir de quien proviene Dios, es inmensamente sabia. En el capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de seres humanos, ni de voluntad de carne, o sea, de seres humanos, ni de voluntad de varón, o sea, de seres humanos, sino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos viene hablando a través de las Sagradas Escrituras de su presencia de una manera tan calmada, de una manera tan pausada, de una manera tan noble, que uno puede pasar muchos años de su vida cristiana en torno al Padre, y eso está supremamente bien, en torno al Señor Jesús, y esto está supremamente bien, pero alejados del Espíritu Santo, y eso está inmensamente mal. El Espíritu Santo no es que esté reclamando que le reconozcamos como Dios, es que Él es Dios. Él no está teniendo un vacío emocional diciendo: ay, a mí nadie me trata como a Dios, todos le oran al Padre, todos le oran al Hijo, y a mí nadie, por ahí de vez en cuando alguno que tiene una oración en su bolsillo al Espíritu. No, hombre, Él no está reclamando nada. Él es el que nos está abriendo la puerta a todo. Como en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús comienza un ciclo de señales y de prodigios y de milagros, de Juan estoy hablando, en el capítulo 2 de Juan, y se acaba el vino, y el Señor Jesús convierte el agua en vino. El Espíritu Santo es el que para nosotros los creyentes nos da la esencia misma de lo que es el nuevo pacto. Él no viene a levantar las brasas del altar de Moisés, no, Él viene a entregarnos el fuego del nuevo pacto. Entonces, quien le da sabor a este caminar es la presencia del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, sin Él, somos agua insípida. Con Espíritu Santo somos vino, y de muy buena calidad. Por eso el Espíritu Santo, por boca del Señor Jesús, le dice a Nicodemo: de cierto, 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3:5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que nos lleva al nuevo nacimiento, nos mantiene en el nuevo nacimiento y nos entrega al Padre y al Hijo, y en cada generación le está diciendo al Padre: a Él les entrego, a Él les entrego, a Él les entrego otra remesa de creyentes acompañados literalmente por la presencia mía, la de Dios mismo, porque lo que tú, amado Hijo, porque el Espíritu Santo le puede decir así al Señor Jesús: amado Hijo, y amado Padre, porque el Espíritu Santo le puede decir así al Señor Jesús, porque lo que ustedes hicieron no es cualquier cosa, tan es la cosa que yo, siendo Dios, he decidido darle acompañamiento y seguimiento a esa situación para que todo aquel que en ustedes crean, por la obra del Señor Jesús, ninguno se pierda, sino que lleguen a su presencia hasta la eternidad. Eso es maravilloso.
Es lo que el Señor Jesús le dice a la mujer en el pozo, en el 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo es el que nos mantiene pendientes de lo eterno, que no nos deja ir detrás de el agua simple para volver a tener sed. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, de la que había en el pozo, volverá a tener sed. El agua que dispensa la persona del Espíritu Santo es el agua de la eternidad. Esta mujer hoy nos recuerda, en nuestra generación, hey, pregúntate, ¿qué clase de agua estás bebiendo? ¿De la que vuelve a dar sed o de la que no da sed? Jamás. Qué buena pregunta, ¿no? Por eso, lo que busca el Padre son verdaderos adoradores. Observe, el versículo 23 del 4 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, los nacidos de nuevo. Oiga pues, hay una búsqueda desde el tercer cielo, donde suponemos que mora Dios por la lectura juiciosa que hemos tenido, y entonces decidieron lanzar esa búsqueda. Mire qué tan interesante estos versículos que nosotros pasábamos de afán. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscan verdaderos adoradores, y esos verdaderos adoradores solo se pueden dar por el nuevo nacimiento, y solo podemos nacer de nuevo creyendo en el Señor Jesús, y solo podemos creer en el Señor Jesús por la labor juiciosa del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso es un quién, es un no un qué. ¿Qué hago? ¿Más sacrificios? No. El Espíritu Santo es el que nos muestra cómo la sanidad puede venir. Y en el capítulo 5 nos narra tremendas cosas que nuestro buen Señor hace. Claro. Nos habla inclusive de la resurrección. ¿Cómo puedo tener yo la certeza de la resurrección? ¿Ah? ¿Cómo entender que no basta solo con ser sano como aquel hombre que llevaba mucho tiempo, el que tenía más o menos 38 años de estar yendo a ese pozo a ver si se sanaba? Y pasar de esa satisfacción de ser sano, que es momentánea porque de todas formas es temporal por la limitación de nuestro cuerpo caído, mortal, oxidado, que hay que entregar, y entonces pasar a lo que realmente el Espíritu Santo quiere entregarnos, y dice por ejemplo en el 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo puedo entonces yo obviar que el Espíritu Santo es la persona que urgentemente yo necesito tener comunión con ella? Y eso no es dejar de creer en el Padre ni en el Hijo. Por el contrario, verifica mi creencia en ellos. Entonces puedo en el capítulo 6 ver que Él habla, el Espíritu Santo, porque Él es el que ha inspirado a Juan para dejarnos este testimonio de Jesús en las Sagradas Escrituras. También ha hecho el trabajo, el Espíritu Santo, permítanme decirlo así, que cuando el Señor Jesús dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, que dejó todas las escrituras del Nuevo Testamento, sumadas a las del Antiguo, para que tengamos testimonio acerca de Él y del Padre. Y entonces me impulsa hacia la eternidad, porque dice el 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
El Espíritu Santo viene a verificar esta obra en nuestras vidas. Y acabamos de pasar en el capítulo 6 por un milagro de comieron miles de personas, pero esa comida no llevaba a la vida eterna. El Señor Jesús es el que lleva a la vida eterna. Sí. El Espíritu Santo entonces nos indica todo a través del Evangelio y nos va llevando con una paciencia, porque si una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas es la paciencia, ¿cómo Él no la va a tener también? Supremamente eterna. El Espíritu Santo es nuestro docente, es nuestro maestro. Él nos indica que hay que creer en el Señor Jesús, porque recuerda que en el 7:5 dice acerca de los hermanos en la carne del Señor Jesús que ni aún sus hermanos creían en Él. Mira qué tan tremendamente delgado es el hilo. Tenemos a los hermanos del Señor Jesús. Jacobo se llamaba uno, Judas se llamaba otro, José se llamaba otro, Simón se llamaba otro, mínimo tenía 2 hermanas. Desde pequeñitos en la casa con el Señor Jesús, desayunaban, almorzaban y comían cuando había. Juntos, trabajando en la carpintería, yendo y viniendo a las fiestas religiosas de los judíos, cada vez de Nazaret a Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén. Pero el Espíritu Santo no les había hecho nacer de nuevo, por lo tanto solo tenían una filiación humana y no veían en Jesús a quien realmente uno debe ver. Hasta que el Espíritu Santo no obra eso, entonces no pasamos a ser de los que en Hechos 1:14 ya los hermanos del Señor Jesús creen en Él y están esperando con los 120 precisamente que el Espíritu Santo llegue. El Espíritu Santo es quien nos hace creer en el Señor Jesús y el que valida la obra del Padre en el Señor Jesús. En el capítulo 8 encontramos cómo el Señor Jesús perdona o guía mejor a la libertad de la religiosidad y de la muerte, del pecado y de sus pecados, a la mujer. El que esté de vosotros libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos, y la salva con esa sola frase. Pero además le dice, vete y no peques más. Entonces, el Espíritu Santo es el que está ahí. Es el que me está recordando en el 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién me puede hacer entender eso? El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús está ahora hablándole a los discípulos en el capítulo 15 acerca del Consolador. Porque ha hecho la labor también el Espíritu Santo de darle la gloria al Señor Jesús y darle la gloria al Padre, que uno pasa por encima sin darse cuenta de la situación tan grandiosa a la cual nos está llevando. Sin el Espíritu Santo, voy a dar un salto, en el capítulo 10, no podríamos saber que el Señor Jesús es el buen pastor, que es el pastor de las ovejas. Y que desde los 2 pueblos, del judío y del gentil, ha hecho un solo redil. Y que nos incluye. Sin el Espíritu Santo tendríamos complejos de inferioridad a los gentiles y los judíos de superioridad, porque entonces todavía estarían diciendo, no, es que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. No, ahora estamos al mismo nivel gracias al Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que nos muestra que la resurrección de Lázaro, sí, milagrote, eso sí pues, de los grandes, pero se volvió a morir. Y está entre los que esperan la resurrección. Mire usted. El Espíritu Santo entonces es aquel que me jala hacia lo eterno. El Espíritu Santo me recuerda vez tras vez cómo servir, por ejemplo en el capítulo 13, en donde yo ya no ando mirando a quién le sirvo, sino por quién sirvo. Porque el Señor Jesús dijo que si lo llamábamos maestro y Señor, le dijo a sus discípulos, y decís bien porque lo soy,
Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede valorar mi servicio. Imagínate que estés en el lugar más apartado donde nadie te ve, humanamente hablando. Pero por la conciencia de la presencia del Espíritu Santo, haces las cosas en servicio perfectamente, porque sabes que Dios te está viendo, y ni siquiera por temor, sino por glorificarlo a Él. Solo a Él. Sí. Entonces, por eso es tan importante que, aunque seamos ávidos lectores de la palabra de Dios, seamos también lo suficientemente pausados para permitir que el Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros desde hace 2000 años, imagínate, no es que ocupe el lugar que le debe ocupar, sino que nosotros entendamos cuál es el lugar que lo ocupa. Entonces ahí sí podemos entender el 14:26, cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro, es supremamente importante esto. Pues de las cosas importantes, esta. Por eso, por ejemplo, Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 20, hace tremenda aseveración. Le dice a los creyentes de todas las generaciones: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mira que lo que el Señor Jesús estaba hablando en futuro, allá en el capítulo 15, cuando dice: Él os enseñará, aquí Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 20, ya lo mira en pasado. Y conocéis todas las cosas, porque es que la comunión es con Él. Aún el 27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Maravilloso. Esto quiere decir que todo lo que a nosotros nos aproxima a la verdad, que el Señor Jesús es la verdad, solo puede ser ministrado y dado por el Espíritu Santo. Y nos enseña todas las cosas. Él es nuestro Consolador. Sí, así de sencillo. Y en el 5:20 nos recuerda de Primera de Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y eso solo lo podemos saber por el Espíritu Santo. Entonces puede levantarse las tinieblas mismas encabezadas por Satanás. Puede levantarse la religión misma en cabeza de cualquiera de sus prelados. Puede levantarse el mundo mismo en cualquiera de sus representantes a tratar de torpedearme y de desviarme de este precioso caminar. Y ahora entiendo por qué el Señor Jesús dijo que cuando soy oveja de Él, nada me arrebatará de su mano. Nada ni nadie. Es más, ni yo mismo. Porque a veces nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, porque alimentamos más nuestra ignorancia que nuestra constancia en el Señor. Sí. Queríamos hacer estas aclaraciones antes de seguir, porque no se trata de ir eliminando texto con afán, sino con entendimiento. Amado Espíritu Santo,
te damos nuevamente gracias hoy por enseñarnos acerca del Padre en la persona de Cristo Jesús. Gracias por este acompañamiento. Enséñanos a reconocerte, no para validar tu deidad, sino para nosotros obnubilarnos en ella. En cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier situación, tú estás con nosotros. Y eso, el apóstol Pablo lo llamó las arras. Tú eres nuestras arras de la posesión de lo eterno en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por permitirnos darle toda la gloria y toda la honra al Padre y al Hijo, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.